Ha llegado la hora de teñir tus pesadillas de rojo en la Mirlo a través de Mandrake's Root Radio. Buenas noches, bienvenidos a la Nuit Rue. Yo soy su anfitriona, Velvet Rue, y la primera pieza de esta noche que acabamos de escuchar fue un fragmento del Requiem en Re menor K626 de Wolfgang Amadeus Mozart, en específico el Dies Ira o Día de la Ira, que trata sobre el día del juicio final, pero en esta ocasión lo he programado como una forma de celebrar la muerte simbólica del año, ya que estamos en diciembre, y también porque el 5 de diciembre se cumplieron 227 años del aniversario luctuoso de Wolfgang Amadeus Mozart. El Dies Ira es la primera parte de la secuencia. La secuencia es el tercer bloque del Requiem. Mozart solo completó en su totalidad los dos primeros bloques y el resto fue completado por el compositor Franz Xaver Süssmayr. El texto de la obra se le atribuye al franciscano Tomás de Celano. Bueno, hay un mito alrededor del Requiem de Mozart, más adelante lo desarrollaremos más, pero básicamente dicen que Mozart compuso este Requiem porque presentía su muerte y jamás lo logró completar. Süssmayr, a partir de las anotaciones y de las indicaciones que le dio Mozart mientras todavía estaba en los últimos días de su enfermedad, terminó la composición de la obra. Parte de esa obra se utilizó en una misa que se celebró en su honor el 10 de diciembre de ese mismo año. Más adelante tendremos un poco más de historia. Por lo mientras, vamos a la narración de la noche. En esta ocasión, la narración que les traigo se trata de una historia real. Fue posteada en el tema de Paranormal de Reddit por el usuario ZWQ. El título es: Mi amigo compró una casa que necesitaba repararse. Ahora se rehúsa a volver a entrar en ella. Hace algunos años, mi amigo Justin se cansó de vivir en un departamento y empezó a buscar una casa para comprar.
Pasábamos bastante tiempo juntos en esa época, así que decidí ayudarlo en su búsqueda. Nuestras opciones eran un tanto limitadas porque buscaba pagar en efectivo, así que el precio no debía rebasar los $25,000. Lo bueno de la zona en la que vivimos es que existen muchas casas que necesitan reparaciones y por ello su costo baja significativamente. Después de una búsqueda exhaustiva, logramos encontrar una casa a menos de 2 kilómetros de la mía. Tenía un tiempo deshabitada. Al parecer, había sido abandonada por los últimos dueños, que la dejaron perder, y el banco, para saldar lo que quedaba de la hipoteca, la estaba rematando a través de un vendedor de bienes raíces. Solo pedían $12,500 por ella. Aquello era una locura, dado que la casa era enorme. Contaba con 6 recámaras y 2 baños, además de un gran jardín, así que ese precio era prácticamente un regalo. Eso debió de hacernos sospechar de inmediato, pero como no se encontraba en uno de los mejores vecindarios, solamente asumimos que se trataba de una increíble oportunidad. Contactamos al vendedor de bienes raíces cerca de la 1 de la mañana de ese domingo por medio de email, y de inmediato nos contestó. Nos pareció un poco extraño, pero decidimos seguir con el proceso y quedamos de verlo al día siguiente para que nos mostrara la casa. Por fuera, la casa lucía bastante normal. Tenía la estructura típica cuadrada de las casas del Medio Oeste que se habían desarrollado durante la época de la Primera Guerra Mundial. El piso era de loseta y había sido pintada en un color menta bastante agradable. El jardín, aunque estaba muy crecido y descuidado, era lo suficientemente grande y estaba cercado para seguridad de los perros de Justin. Lo completaban varios arbustos y árboles decorativos. Pasando el porche de la casa, estaba la entrada principal. Lo primero que notabas era el pasillo del recibidor y la hermosa escalera de madera que había sido preservada, pero de la que me molestaba la alfombra súper pesada que la cubría. Le daba una aura extraña, un tanto depresiva. Tanto que lo primero que pensé al verla fue en arrancarla y restaurar esa escalera por completo, como una especie de proyecto personal. Hacia la izquierda de la escalera estaba la sala, y pasando el corredor, atrás de la escalera, otra puerta comunicaba con la cocina. En el piso de arriba había 4 recámaras y un baño, y en el último piso, en lo que antes había sido un ático, ahora se encontraba la recámara principal. Justin se enamoró de la casa y le comunicó su intención de comprarla al vendedor, quien de inmediato regresó a su oficina para recoger los papeles necesarios y nos encontró más tarde en una pizzería para que los llenáramos y procediéramos al pago. Antes de lo previsto, la casa ya le pertenecía a Justin. Yo estaba desempleado en ese tiempo, y Justin aún tenía $8,000 para invertir en la casa antes de que terminara el año. Así que decidió contratarme para ayudarle a repararla. Planeamos empezar desde el 3er piso con la recámara principal y de ahí ir bajando. Pero el primer paso era reinstalar la electricidad y la compañía se estaba tardando bastante. Tanto que pasaron 2 semanas hasta que decidieron ir. Cuando finalmente logramos tener luz, Justin fue a Costco y compró un paquete grande de focos para que fuéramos reemplazando los que había en la casa. Cuando volvimos a la casa de la tienda, la alarma antigua, que suponíamos descompuesta, estaba lanzando un chirrido horrible por toda la casa. Nos tomó un tiempo el hallar el panel de control de la alarma y el ver cómo funcionaba para hacerla callar. Como no lográbamos nada, Justin se encogió de hombros y dijo: «Mi casa, mi alarma», y cogiendo un martillo, destrozó el panel hasta que dejó de sonar. Pasado este episodio, empezamos a reemplazar los focos de la casa. Él por el ático y yo por el sótano, esperando encontrarnos en alguna de las habitaciones del piso medio. El sótano solo tenía una bombilla que cambiar y las del primer piso estaban en buen estado, así que decidí ir al segundo y adelantar el trabajo.
La escalera que quería restaurar te llevaba a una pequeña habitación central, de aproximadamente 3 metros cuadrados, que comunicaba con las otras 4 habitaciones, el baño y las escaleras del ático, que estaban detrás de otra puerta que se encontraba cerrada en ese momento. En el centro había una lámpara de techo con ventilador, muy de los años 60. En cuanto moví el apagador que estaba junto a las escaleras principales, el ventilador empezó a funcionar. Dado el abandono de la casa, cuando el ventilador empezó a girar, también comenzó a desprender pedazos del techo y la pintura con él. Dejé escapar un grito de asco y Justin bajó corriendo para ver qué pasaba. Apagué el ventilador que me había cubierto por completo de polvo y pedazos de pintura y le dije riendo, creo que todavía funciona. Justin lo mira y dice, es putamente horrible. Así que de un brinco lo jala del techo. No había ningún cable en el ventilador. Hacía mucho que los habían cortado. Ni el ventilador, ni el foco que lo acompañaba debieron de funcionar, pero lo hicieron. Pensé que quizás podría ser inalámbrico, pero lucía demasiado viejo para hacer el caso. No le dimos importancia y terminamos de colocar las bombillas. En el proceso, nos encontramos con un montón de recibos de impuestos en un armario que nos informaron que la casa había sido adquirida por una familia de apellido Jeans, que la habitó cerca de 50 años, antes de pasarla a los siguientes propietarios, que fueron los que la abandonaron. Jeans, me pareció conocido el nombre, así que lo anoté para buscarlo después. Seguimos con el trabajo del día, que se trataba de empezar a quitar la pintura, porque contenía plomo y podía resultar peligroso al respirarla. Así que llevamos a los perros a la casa de los padres de Justin y regresamos enfundados en trajes especiales, casi como astronautas. Al ir cayendo la pintura, encontramos dibujos típicos de niños, con sus figuras de palos y bolitas. Nada atemorizante, solo curioso. Al quitar el piso de linóleo del baño, nos dimos cuenta que era el original y que abajo de él había varios periódicos de hace mucho tiempo, junto con historietas y algunos cómics, que a pesar de estar algo empapados, creímos que eran un gran hallazgo, así que los pusimos a secar. Finalmente, cuando ya estábamos dando por terminado el trabajo de ese día, fuimos a checar la despensa que estaba entre la cocina y las escaleras. Tenía distintos artefactos que encontramos interesantes y útiles de conservar, y un cuadro en la pared, de esos que algunas madres gustan de colgar, que rezaba: Dios bendiga esta casa. Justin se rió y dijo, Dios no tiene poder de bendecir nada en este lugar, y lo arrancó de la pared. De inmediato, pero de verdad, de inmediato, la temperatura cayó cerca de 6 o 7 grados, lo suficiente para asustarnos e irnos en ese preciso momento. Cuando llegué a mi casa, busqué uno de los anuarios de la preparatoria porque el nombre Jeans no lograba salir de mi cabeza. Y tal como lo sospechaba, pertenecía a uno de mis antiguos compañeros. Decidí hacerle una llamada por la curiosidad que me causaba la casa, para preguntarle por qué la habían vendido. Hablamos por un rato y me dijo que la razón por la que su familia había decidido vender fue porque su abuelo se había suicidado en el 2007 en su habitación en el segundo piso sin razón aparente. Al terminar la llamada, le comuniqué a Justin lo que había descubierto. Nos pareció extraño, pero tratamos de no pensar más en ello. Al día siguiente, cuando volvimos para seguir trabajando, la casa continuaba increíblemente fría. Fuimos escaleras arriba para seguir quitando la pintura y cuando abrimos el baño nos dimos cuenta que una de las ventanas estaba abierta y que la lluvia de la noche anterior había arruinado todo lo que habíamos dejado secando. Justin se culpaba por el accidente, pero todo había sido perfectamente cerrado antes de irnos. Así que no quedó más que deshacernos de los papeles. Quitar la pintura nos llevó un par de días, en los que se suscitaron otro par de eventos extraños. Descubrimos más dibujos, no solo hechos con crayón, sino también con carboncillo.
que no tenían mucha pinta de haber sido hechos por niños, pero que tampoco podrían ser descifrados. Escuchamos varios ruidos en la parte de abajo, como si fueran pasos, mientras los dos estábamos arriba. Una de esas veces fue tan claro que Justin tomó su escopeta y bajó a investigar porque creyó que alguien se había metido a la casa, pero no encontró nada. Cambios de temperatura y de presión del ambiente, dolores de cabeza, cambios de humor, pero al final logramos deshacernos de toda la pintura. El resto de la remodelación siguió sin sobresaltos, así que Justin compró un pequeño aparato de aire acondicionado, un calentador ambiental y se mudó junto con su novia de ya varios años y sus perros hacia finales de septiembre. Yo seguía yendo a la casa a ayudarle varias veces a la semana y aunque el progreso era lento, se empezaban a notar cambios significativos. Ya había una recámara y un baño completamente funcionales y una pequeña cocina improvisada cerca de la habitación. Sin embargo, él y su novia empezaron a pelear frecuentemente y eventualmente rompieron, así que se quedó solo durante todo el invierno. En uno de esos días, cuando volvió a casa, los perros que normalmente corrían a saludarlo en cuanto ponía un pie dentro, no salieron a su encuentro. Los llamó sin obtener respuesta, y al subir las escaleras, justo en el sitio donde había pasado el incidente del ventilador, los encontró, encrispados y en posición listos para atacar, completamente concentrados en un punto en la pared. Trató de sacarlos de ese estado, pero al no lograrlo, simplemente lo ignoró y subió a su habitación. Conectó su PlayStation y los perros subieron corriendo a saludarlo al oír el ruido, como si apenas se hubieran percatado de su presencia en la casa. El tiempo pasó, y al llegar al final del invierno, volvimos a trabajar en la casa. Atrás se había quedado el comportamiento extraño de Justin y la depresión que parecía haberlo estado aquejando durante toda esa temporada. Yo trataba en lo más posible el visitarlo y no dejarlo solo en esa casa vacía y aterradora, pero afortunadamente, con el clima cálido, su ánimo pareció mejorar. Nos encontrábamos trabajando un día en el patio trasero, colocando los cimientos para el porche y una hoguera, cuando nuestro amigo Mac, quien estaba planeando mudarse a la casa por un tiempo, comenzó a gritar desde el interior. Corrimos hasta el segundo piso para ver cuál era el problema y encontramos que uno de los perros, Caín, estaba en el suelo sin respirar y con espuma saliéndole por el hocico. Corrimos con él al veterinario, pero al llegar había fallecido. Nos dijeron que había sido envenenado o había ingerido algo venenoso, pero jamás pudimos saber qué había sido. Caín fue enterrado en la casa de los padres de Justin, porque él no quería que lo enterráramos en la misma casa que lo había matado. Esto le pegó muy fuerte a Justin. Habían sido compañeros desde que él era un niño, y perderlo fue perder a uno de sus mejores amigos. Seguimos trabajando en la casa, porque creíamos que el trabajo lo distraería de la pérdida, pero íbamos bastante lento. Por esa época, Justin empezó a salir con un stripper, en lo que se convirtió en una relación sumamente tóxica. Cuando ella se mudó con él, la casa pareció afectarle seriamente y tenían constantes enfrentamientos, hasta el punto en que ella le robó una fuerte suma de dinero y al confrontarla lo golpeó y lo apuñaló con un cuchillo de la cocina. Fue hospitalizado y la verdad pareció mejorar, lejos de la casa y de ella. Al final decidió no presentar cargos a pesar de que en su ausencia ella robó más de sus pertenencias. Cuando volvimos a la casa, Mac ya se había mudado con su nueva prometida. Justin, su otro perro y el mal que permeaba eran los únicos habitantes. Me pidió que me mudara con él por miedo a lo que estaba ocurriendo en la casa, pero cada vez que yo ponía un pie en el segundo piso, de inmediato una opresión me llenaba el pecho y sentía una especie de escalofrío, como si algo quisiera dejarme en claro que no me quería ahí. Aunque quería acompañarlo, tuve que declinar el mudarme y es algo de lo que después me arrepentí. Cuando el invierno llegó de nuevo,
la casa ya estaba casi terminada. Justin se había recuperado de su apuñalamiento y cuando volvió se llevó la sorpresa de ver que entre sus hermanos y yo habíamos terminado mucho del trabajo que la casa requería. Desde reemplazar los techos, la plomería y el alambrado, hasta terminar el porche y la hoguera. Justin se sentía extremadamente agradecido y lleno de esperanza de que eso podía significar un cambio. Así que para poder financiar lo que quedaba por restaurar, empezó a rentar las 4 habitaciones que estaban desocupadas. Pero tenía problemas para lograr que las personas se quedaran ahí por más de un mes. Era como si nadie pudiera soportar vivir en esa casa. Por enero, Justin se encuentra en la casa sin más compañía que la de Finn, su perro. Los inquilinos siguen ahuyentados por lo que vive ahí, se van sin dar grandes explicaciones, pero es obvio que algo los asusta. Los fenómenos extraños son cada vez más frecuentes y la depresión de Justin parece estar regresando. A pesar de que trato de pasar la mayor parte del tiempo libre que tengo con él, la verdad es que desde que encontré un trabajo de tiempo completo, se me dificulta visitarlo y trabajar en la casa como antes. Un día, me encuentro en mi casa recostada en mi cama cuando recibo un mensaje de Justin. No puedo más. Estoy considerando suicidarme. Ayuda. Le respondo de inmediato, diciéndole que mi casa está a su disposición, que puede ir por él si quiere, pero no responde. Trato de llamarle, pero su celular me manda al buzón. Sigo insistiendo, pero nada. A pesar de que trato de resistir despierto, un agotamiento me derrumba y me despierto unas horas después con el sonido de un mensaje. Es Justin. No soy un cobarde, pero ya no quiero lidiar con esto. Dile a todos que los amo y que los siento. Ven a recoger a Finn. Cuídalo y quiérelo. Dejo una nota explicando por qué lo hago en mi celular. Dásela a mis padres y vende esta maldita casa. Le respondo, Justin, no jodas, no me asustes. Antes de correr a mi carro y arrancar con dirección a su casa. En el camino reviso mi teléfono. Sigue sin respuesta. Al llegar, Finn está en el patio y mueve la cola muy feliz al verme. Pateo la puerta trasera de la casa y entro corriendo y gritando en búsqueda de Justin, cuando lo encuentro colgado de una cadena en esas malditas escaleras que tanto quería restaurar. Su piel tenía un tono azulado, pero aún estaba consciente y gesticulaba con una expresión de desesperación, queriendo tomar aire y descolgarse, pero sin lograrlo. Corro hacia él y sin saber de dónde, saco fuerzas para cargarlo y lo ayudo a quitarse la cadena del cuello. Se sienta en el suelo, esforzándose por respirar, mientras se masajea el cuello y recupera poco a poco el color. Lo único que alcanzo a balbucear es un ¿qué carajos? Justin, ¿qué carajos? Estoy lívido ante lo que acaba de pasar. Después de un rato, Justin finalmente habla y me dice: vámonos de aquí. Ya no puedo seguir en este lugar un minuto más. Así que recogemos sus cosas, a Finn, y nos vamos a casa de sus padres para jamás volver. Tardó bastante tiempo para querer hablar sobre lo sucedido. Al parecer, no recordaba cómo había llegado a esa situación. Era como si algo lo hubiera llevado hasta ello. Si hubiera tomado su voluntad y lo hubiera obligado a colgarse. Nos cuestionamos si eso sería lo mismo que llevó al señor Jeans a suicidarse. Jamás volvimos a tocar el tema. Justin decidió quedarse en la casa, sin rentarla ni acercarse a ella. No quería que nadie más pasara por lo mismo que él y tampoco podía demolerla por ciertos problemas legales. Así que decidió conservarla hasta que pueda deshacerse de forma segura de ella. Desde que dejó de vivir en esa casa, las cosas mejoraron mucho para él. Se casó, tiene un bebé de 1 año y vive muy feliz en una nueva casa, muy lejos de esos recuerdos dolorosos. Yo empecé a evitar pasar por ese lugar, no solo porque me trae a la mente la imagen de Justin colgando al borde de la muerte, sino porque cada que pasaba frente a ella, podía sentir que algo me miraba desde las sombras, a través de las ventanas. Algo
que no quiere ni debe ser molestado. Yesterday I broke the silence. I didn't want to touch you, but your memories adrift, floating on eternal waters, was such a passion to me. Tearing down the walls. Tearing down the walls. Overnight, I heard the snowfall. I tried so hard to reach you, but your memories adrift, floating on eternal waters, was such a passion to me. Tearing down the walls. Tearing down the walls. I recall your strange behavior. I tried so hard to reach you, but you had a mind of your own. You were running long and hard, outside in the distance. Tearing down the walls. Tearing down the walls. As I walked past your window, I tried so hard to see you, but your memories adrift, floating on eternal waters, was such a passion to me. Tearing down the walls. Tearing down the walls. Tearing down the walls. Tearing down the walls. You took me out for a walk, yes, you took me out for a walk. The promise that you made is only good if you're lemonade. The promise that you made is only good if you're lemonade. If you're lemonade.
Eso fue Tearing Down the Walls de Brazen Shape, un grupo de post-punk o gothic rock de Canadá. Su único EP se llamó Raise Me Home en 1987, de donde se desprende la canción que acabamos de escuchar. ¿Qué les pareció el relato? A mí me llama mucho la atención este tipo de historias reales donde más que encontrar un ente específico, nunca se sabe bien qué es lo que está atacando al protagonista y siempre te deja esa como zozobra de saber qué es lo que hay ahí. Y pues con algo como las casas, que se supone que son los lugares más seguros, los refugios, lo que todos consideramos como el refugio, sentir que no te quiere o que te está orillando a irte no por las buenas, pues siempre es difícil, ¿no? Hay muchas historias de este tipo en la literatura, como por ejemplo La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. Está El resplandor de Stephen King, donde el protagonista se enfrenta al Overlook. Tienen que leerlo. Hay algún otro como Los sueños en la casa de la bruja de Lovecraft. En las películas está Poltergeist. Hay varios ejemplos de este tipo de ente, digamos, donde la casa es lo malo o lo que habita en la casa, un demonio, un ente, no sabemos, obliga a los inquilinos a irse. Si tienen alguna otro ejemplo de literatura o cine, películas, series más bien, música donde se traten estos temas, pues pónganlo en los comentarios. Ya saben que siempre los leemos. Sugerencias para historias también. Si no lo quieren poner en los comentarios, dejamos la página de Facebook, el Instagram y nuestro correo donde pueden contactarnos y mandarnos sus sugerencias. Vamos a la siguiente canción. This is Mandrakes Root Radio.
De The House of Usher tuvimos Rocket in Fate. Esta banda es alemana, de gothic rock, se fundó en 1990, aunque su disco debut, donde proviene esta canción, salió hasta 1994. En la actualidad se decantan más hacia un sonido industrial, han ido evolucionando hacia ese género. A mí me gusta más su primera etapa, que es la de gothic rock, y en esta canción se me hace muy buena para poder ponerse a bailar. Como se estarán dando cuenta, el día de hoy estamos programando canciones que tienen que ver con casas o cosas relacionadas a ello, por la narración que tuvimos hace un momento. Sin embargo, más adelante vamos a tener otras canciones de distintos temas, y por supuesto no se pierdan hacia el final, vamos a tener otro poco de Mozart, incluido el mito del que les hablaba hace rato. Por lo mientras, vamos a la siguiente canción. Eso fue Cantate con la Scaltra, que significa astuta en italiano. En 2015 se conformaron como un dúo en Essen, Alemania, pero han evolucionado hasta formar un cuarteto de Dark Wave.
Esta canción viene en su último disco, Freak Show, del 2017. Es uno de los grupos que están generando nueva música y contribuyen a que la escena no se estanque. Ahora vamos a escuchar algo de Leather Street.
Escucharon Turn to Stone del álbum Underneath the Laughter de 1993. Volvemos al tema de la narración de esta noche, por lo menos con el título, aunque la letra no tiene mucha relación en cuanto a un simbolismo en aquello de Turn to Stone. Pero bueno, creo que el libro que más me ha impactado en esa temática sería El Resplandor de Stephen King, aunque el grabado en la casa de la bruja, el grabado en la casa de Lovecraft se le acerca bastante. Quizá en otra emisión narremos algo de ellos. Sigamos con la música de esta noche. This is Mandrake's Root Radio.
Acabamos de escuchar Ruins con All Children, de su disco homónimo del 2010. Una gran banda que por el momento está inactiva, pero que realmente espero regresen pronto porque su música es muy buena. Ahora viajamos de Londres a Minneapolis para escuchar algo de Ethereal o Ethereal Dark Wave, como también se le conoce.
La primera canción de este bloque estuvo a cargo de Autumn y se tituló Even Now. Viene de su disco The Hating Tree. Y después escuchamos a Love Spirals Downwards con Steer Above the Stars. Ellos son de California y aunque estuvieron activos relativamente poco tiempo, dieron muy buen material. Estás escuchando La Nuit Rue en Mandrake's Root Radio. De Licia o Ligia Sleepless. Nunca deja de sorprenderme que son de Arizona, porque su sonido me remite a algo más europeo. Bueno, ahora sí vamos a la última canción de la noche, que es el del mismo Requiem en re menor de Mozart, pero la Lacrimosa. Igualmente vamos a escuchar la versión de Herwig, bueno, a cargo de Herwig. Y como les había comentado al principio, pues tenemos la otra parte del mito. El mito dice que un intermediario encargó la pieza para el conde Franz von Walsegg-Stuffach. Y se dice que llegó un misterioso hombre de negro
que le exigió no investigar el encargo. Mozart aceptó el trabajo y se comprometió a entregarlo en 30 días, pero por esa época, en julio de 1791, estaba componiendo 2 óperas, una para la coronación de Leopoldo II y La flauta mágica. Así que había aplazado el Requiem, cuando el hombre volvió a aparecerse. Convencido de que era un mensaje del más allá, incluso convencido de que el visitante era la misma muerte, empezó a trabajar en él hacia octubre, pero no pudo terminarlo antes de morir el 5 de diciembre. Mucho de este mito se perpetuó más bien, por su esposa Constanza, que quería hacer creer que la obra fue completada en su totalidad por Mozart para poder recibir las regalías. Entonces fue corriendo la voz de todas las cosas relacionadas con la misteriosa presidencia que se lo encargó y cómo él sentía que estaba escribiendo el Requiem para sí mismo. La verdad es que por falta de fuentes y por la época en la que todo esto sucedió, pues es muy difícil saber si realmente Mozart llegó a creer que estaba escribiendo el Requiem para sí mismo o solamente es, pues eso, un mito. Pero vamos a escuchar una de las que considero, junto con el Dies Irae, de las partes más hermosas de esta obra. Y con esto cerramos el programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente emisión y no se olviden de teñir sus pesadillas de rojo. Esto fue La Nuit Rouge. Hasta la próxima.
Esto fue La Nuit Rue. Nos vemos en una próxima emisión en Mandrake's Root Radio.